¿Ya viste cómo se ve el charrazo en los lentes? Hasta parece que ando drogado viendo visiones. De las caricaturas. Parezco robot, ¿verdad? ¡Wally! Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidos al episodio 2 de History Fans. Ahora sí lo dije bien, porque en el primer capítulo lo dije History Channel por alguna extraña coincidencia con algún canal, ¿verdad? De hace muchos años. Bueno, en esta ocasión las historias que vamos a platicar van a ser acerca de fantasmas. Les saluda Tony Alemán. Rose Cázares. Y bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero nuestros amigos cercanos saben, en mi caso y en el caso de Rose, que nosotros hemos visto cosas raras desde que éramos niños, ¿no? En mi caso, el primer fantasma que yo vi, lo vi a los 9 años. ¿A qué edad viste tu primer espectro o experiencia así? Experiencia paranormal. Yo tendría como unos 5 años. Ok, ¿y qué viste? ¿O qué te sucedió? Bueno, es que hace cuenta que estábamos en Las Puentes, en casa de mis papás. Y como ahí vivía nuestra abuelita, mamá de mi mamá, con nosotros, de repente llegaban las tías, o sea, hijas de mi abuela, hermanas de mi mamá, con todo y chamacos, se quedaban ahí a veces semanas, meses. La casa siempre estaba llena de gente, sobre todo de niños, porque éramos muchos niños. Entonces, yo me acuerdo que hubo una discusión entre una de mis primas y una de mis tías. ¿Qué edad tenías, dijiste? Yo tenía como 5. Mi prima ya era adolescente, ya tendría que unos 13, 14 por ahí. Ella era más grande que yo. Entonces, yo me acuerdo, hay 2 cuartos en planta baja, pues estaba sala, comedor, 2 cuartos en planta baja, y estaban discutiendo mi prima con mi tía. Entonces, estaba tranquilo, era un día caluroso, en la noche ya, como por ahí de las 8 de la noche, aproximadamente, no era tan tarde. Y de repente empezó a azotar el viento, o sea, de no haber nada de viento, empezó a azotar el viento así bien feo. Entonces, haz cuenta que como la discusión se tornó muy, pues muy gruesa, ¿Gruesa en qué aspecto? pues es que mi prima sí le contestó muy feo a mi tía, o sea, se empezó a Bueno, gritar muy y feo. luego a lo que vas. Entonces, haz cuenta que mi mamá me mete al cuarto con mi hermana y otros primos que estaban ahí. Pues no, de repente se viene el aironazo que avienta puertas así de par en par. Me acuerdo que tenían una consola de las que se usaban antes, en los 70s, 80s, la consola así, mueble grandote. Cajonzote. Exactamente, estaba ahí en donde está la ventana, precisamente eran ventanas grandes, y estaba una lámpara ahí arriba de la consola. Entonces, al momento de que se viene el aire, azota puertas, abre puertas de par en par, pues se cuenta que nada más se oye donde se cae la lámpara, así bien feo. Pues antes decían que cuando te portabas mal, llegaba el diablo. Así decían los abuelitos de antes en el rancho. Y se presentaba en forma de remolino o de viento. Entonces, de remolino. Remolino o viento. Entonces, se cuenta que pues mi prima se asustó un chorro. De hecho, todos se asustaron bastante. Yo nomás oí que todo el mundo gritó, pero como yo estaba dentro del cuarto, pues yo no vi exactamente nada, nomás escuché. Entonces, pues mi prima se asustó bastante, le pidió perdón a su mamá, hicieron las paces en ese mismo ratito y se calmó todo, como si no hubiera pasado nada. ¿No sería el viento de la Rosa de Guadalupe o algo así? No, porque sonó como una historia de esas. No, pero sí estuvo feo, porque todo el mundo, cuando salí del cuarto, todo el mundo estaba todo paniqueado. Sí me acuerdo de eso. Ok, fíjate que mi primera experiencia con fantasmas o con entes o no sé qué sean, yo pienso en la palabra fantasmas como en la palabra brujería. La gente le llama brujería a todo aquello que desconoce y a veces no es brujería propiamente maligna o algo así, ¿no? Sino que pueden ser algunos remedios con hierbas o que te quitan las malas vibras, pero no precisamente brujería. Entonces en los fantasmas uno ve esos espectros blancos o de colores, porque has de saber que en mi vida, en mi larga vida, ¿no? Me ha tocado ver diferentes fantasmas.
Me ha tocado ver, hay gente que le llamaba, yo me acuerdo cuando era niño, le llamaban que se parecía a la mona blanca, La- que era una figura de una persona así como con una túnica toda blanca que caminaba, tipo la Llorona, ¿no? Pero era como un fantasma. Ese es un tipo de fantasma que he visto. Otro tipo de fantasmas que me ha tocado es el que trae tipo como una capucha con una túnica oscura o café. Ese yo también lo he visto, pero no creo que sea un fantasma. Me tocó verlo en una ocasión que veníamos de Reynosa, fuimos a una presentación de unos amigos que tenían un grupo que se llamaba Gloves, guantes, así. Y veníamos de regreso y veníamos grabando y venía un amigo que se llama Javier Hernández, Javo, venía manejando y él fue el que lo vio primero. De hecho, Javo ha visto fantasmas varias veces porque yo estoy ahí, entonces él dice que yo los atraigo y él es el que es bien miedoso para los fantasmas, ¿no? Él sabe que yo veo eso. Entonces ese es el del gorrito. Y otro tipo de fantasmas, una vez que veníamos, Javo y yo precisamente también, regresando del Café Iguana, de una tocada por ahí, del 2007-2008, veníamos rumbo al centro de Monterrey y íbamos platicando, iba él manejando y de repente se empareja un fantasma negro, completamente negro, que iba corriendo, así curiosamente, negro. Entonces Javo iba manejando y me dice, mira, 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 y empieza a decir un chorro de maldiciones y yo lo veo, volteo a la izquierda, porque Javo era a la izquierda y yo a la derecha de copiloto, y era color negro y era transparente, podías ver a través de él. Entonces, pero él iba muy rápido, muy pronto rebasó a la velocidad que iba en el carro, que íbamos nosotros, y el fantasma dio una vuelta, en la primera esquina dio vuelta. Entonces Javo se paniqueó y pisó el acelerador y llegamos rápidamente hasta Avenida Madero. Por suerte no venía porque cruzó como unas 4 o 5 cuadras así sin frenar. Del susto pisó el acelerador y por suerte vivimos para contarlo, ¿no? No sé qué tipo de fantasma sea ese, pero me ha tocado, a raíz de que lo he platicado, que otros amigos o conocidos han visto ese tipo de fantasma que es negro, transparente y que curiosamente está como corriendo. Y otro tipo de fantasma que he visto es con un gorrito tipo así, Pedro Navaja, y ese me tocó verlo a través de un espejo. En una ocasión que fui a la casa de una novia que yo tenía, llegamos, entonces la casa era como esa casa era de su abuelita, ¿no? Entrabas, estaba como que la sala, el segundo cuarto era la recámara y el tercero era la cocina y atrás el patio. Entonces yo llego ahí, me quedo en el cuarto del medio parado y estaba un espejo de esos redondos como los de antes, pues era de su abuelita, no de sus abuelitos. Y estaba yo parado viendo la televisión, dije pues para prender la televisión, pero veo de reojo que una persona cruza el espejo con el gorrito y volteo inmediatamente al otro lado del espejo y no lo vi. O sea, no había nadie pues, pero era una persona con un gorrito. Entonces, cuando volteo, no había nadie y luego de ratito se volvió a asomar y ahora sí volteé a ver al espejo y él cruzó el espejo, pero enfrente no había nada. Me puse a investigar y me di cuenta de que ese fantasma se llama Héctor o Aníbal. Creo que es Héctor. Bueno, el asunto es que así como hay 7 arcángeles, también hay 7 demonios. Sus némesis por parte que están con el diablo y con Jesús o con Dios, ¿no? Y que él es el equivalente al San Miguel, ¿no? Al líder, pues, Héctor o Aníbal, creo que era Héctor, es el jefe de los demonios, ¿no? Entonces yo le hice la broma, le dije, oye, ¿y no hay fantasmas aquí? O que dice, cállate, no me digas nada, que no sé qué, porque luego te vas y me da miedo a mí. Y vivía sola, ¿no? Vivía sola. Entonces así quedó. O sea, yo ya lo veía así con el rabillo de los ojos, del ojo, o la colilla también le llaman, así de que estás viendo a alguien. De reojo. Y lo veía ahí, que pasaba por el espejo. Suena así como de película.
Pero, de hecho, pero es verdad. recordando lo que dijiste que viste un fantasma con capucha, te voy a contar una historia. Esto sí me pasó ya más grandecita. Tenía yo como 19, 20 años. Ayer. Apenas ayer. Claro. Bueno, cállate. Entonces, yo trabajaba como mesera en la tumba. En el bar La Tumba. En el bar La Tumba. Un saludo al pájaro. De Sergio Treviño, el pájaro. Es correcto. Por ahí trabajaba yo como mesera. Fueron como 3 meses nada más los que estuve trabajando ahí. Eso fue por ahí del 2000, 2001, si mal no recuerdo. Y siempre me venía, estaba la señora que siempre estaba en la entrada cobrando la taquilla. Bueno, me venía con ella porque también vivía para San Nicolás y me venía con otro de los chicos que me seriaban. Entonces, entre los 3 pagábamos un taxi, y nos veníamos por la avenida Cristina Larralde, lo que es el Canalón. ¿Cómo a qué hora? Como a las 3 de la mañana, más o menos. O sea, ¿Y estaba sola a esa hora? Pues no sola porque me venía con ellos. Yeah. Entonces, yo me bajaba en Cristina Larralde y Pico Bolívar para caminar hacia mi casa. En San Nicolás, en Las Puentes. En San Nicolás, en Las Puentes, es correcto. Entonces venía yo en la parte de atrás junto con el chico y la señora iba adelante. Y yo venía así recargada viendo hacia el otro lado del Canalón, o sea, las casas que están del otro lado del Canalón de Cristina Larralde. Yo venía así, recargada, así como que ya descansando. Y de repente me llama mucho la atención que en una de las casas que están ahí sobre la avenida del Canalón, en la parte de atrás, como que son casas, terrenos grandes. Entonces estaba un árbol bien frondoso, bien bonito. Entonces, de un lado, en la otra casa de al lado, yo había visto como ropa tendida arriba. Y dije, pues es lo típico que la señora tendía en el techo. Y en la casa de al lado no había nada y luego estaba el árbol. O sea, eran 3 casas diferentes. Entonces, de repente, voy viendo y me le quedo viendo hacia el árbol. Y ahí donde está la ropa tendida y de repente veo un encapuchado de negro que caminaba. Y yo decía, esta noche ya está tendiendo ropa. Y luego reaccioné y dije, a la madre, no va caminando. Iba levitando, iba flotando y se escondió en la copa del árbol. Llego yo a mi destino porque no era tan lejos de donde está ese árbol, no era tan lejos donde yo me tenía que bajar. Me bajo, no les digo nada, o sea, nada más me quedo viéndolo así con la mirada, incluso volteé la cabeza y lo seguí viendo hasta que se perdió en la copa del árbol. No digo nada, me bajo y me voy corriendo, hecha madre, a mi casa, porque me dio un chorro de miedo. Por eso digo que yo también he visto el encapuchado. De hecho, recuerdo que me habías platicado esa experiencia. Y creo que, si mal no recuerdo, también era al mismo tiempo en el que a un policía se le apareció una bruja, ¿no? Sí, era como semanas después de eso. Sí, era por ese mes o el mes siguiente, sí, algo así. Es que correcto. Se hizo muy polémico que a este policía se le apareció una bruja, ¿no? Por ahí hay videos donde buscan en YouTube, policía se le aparece la bruja. Exacto, sí. Bueno, el primer fantasma que vi yo, que te platicaba, fue a los 9 años. Yo había estado ajeno completamente. En esta ocasión mi mamá y nosotros, sus hijos, nos habíamos quedado con una tía en una colonia que se llama Los Altos y que es entre Apodaca y Escobedo. En esta colonia está en el río, hay un río, el río Pesquería, que ahí enfrente a las Malvinas, que es largo, muy largo. Entonces hay una parte muy alta donde en la parte de arriba del río hay casas y cerca la colonia de Los Altos. Enfrente de las casas estaba terracería, que no estaba pavimentada la carretera, y enfrente de la carretera, o sea, enfrente de las casas, era monte. Entonces un primo, que eran primos ya grandes, o sea, podría ser mi tío, incluso me dice, oye, Juanito, ve a traerme unos cigarros, porque me decían Juanito, aunque todo el mundo ahora me conoce como Tony, ¿no? Y yo no quería ir, tenía 9 años, me daba mucho miedo, era como unos 100 metros o 200 la tienda, y tenía que ir entre la oscuridad. Sí, porque no había luminarias tampoco. Sí, no había lámparas, eran los tiempos muy cavernícolas. De hecho, eran los tiempos en que no había ni siquiera televisiones, pocas familias tenían tele, y los que íbamos a ver tele, íbamos a verla en un vecino y que ponían la tele con un acumulador o batería de carros. Entonces veíamos lo que ellos querían ver, porque si querías ver, tenías que ver lo que ellos querían ver, ¿verdad? Oye, pues quédate en chanfle, ya estoy viejo. Ayer. Bueno, el punto es que salgo de la casa de mi tía, voy a comprar esos cigarros
y iba caminando y de pronto se me eriza la piel completamente porque oigo un ruido a mi derecha. Entiéndase que yo iba en la terracería y del lado izquierdo estaban las casas y luego el barranco del río. Del otro lado de la terracería o del camino estaba el monte y ya era puro monte, ¿no? Entonces oigo un ruido y volteo con toda la piel erizada y veo una mona blanca o un fantasma, por decirlo así, que estaba donde termina el monte, donde empieza la terracería. Hagan de cuenta que salió del monte al camino de tierra. Lo veo así, con las manos así como extendidas, no extendidas abiertas, sino así como los monitos del santo de la lucha libre que estaban así, así. Entonces, donde lo volteo y lo veo, él se da la vuelta de espaldas y se va, así como volando, encima de los arbustos y de los árboles y de las ramas, y no se atoraba entre las ramas, y yo, ¡oh, no se atora entre las ramas! Me paniqué un chorro y corrí hacia la tienda. Para mi fortuna, mi mamá y 2 hermanas ya venían hacia la casa. Yo no quería ir, tuve que ir porque mi mamá no estaba y me obligaron. Entonces vine a mi mamá, le dije, mamá, me mandaron a otra velocidad, vi un fantasma ahorita. ¿Cuál fantasma? Entonces ya le explico a mamá. Dijo, no, dijo, lo soñaste o lo pensaste, y ella me dijo todo el tiempo que no era cierto, pero yo obviamente sí lo había visto. Entonces esa fue mi primera experiencia viendo un fantasma a los 9 años. Yo tengo otra historia. Ya, es que lo mío como que fue ya más grandecita, ¿no? A los 9 años yo creo que me dijeron, no, esta no aguanta tan chiquita. A ver, ¿cuál es? Haz cuenta que estaba yo trabajando como demostradora en lo que antes era Gigante Brisas. O sea, ya por... La tienda como tipo Soriana, ¿no? Tipo que ya Soriana, no existen. es correcto. Allá por la carretera nacional. Entonces yo estaba trabajando y yo trabajaba para una marca de alimento para perros, gatos y perros. Entonces, pues obviamente como es alimento, pues hay cierta merma. Cada cierto tiempo tienes que hacer limpieza del anaquel y sacar la merma y llevarlos al área de mermas, precisamente, que está pasando lo que es la bodega, donde tienen para resurtir los anaqueles. Entonces había un pasillo como, ¿qué te gusta? Unos 5 metros. O sea, estaba ancho el pasillo. De un lado estaban los anaqueles, donde estaban todos los productos acomodados por, dependiendo del área. Y del otro lado estaba una puerta que era el congelador para las carnes frías. Entonces yo tenía que pasar todo ese tramo para llevar mi carrito de mermas al área de mermas. Y no había nadie. Era un domingo y por lo regular los domingos está muy tranquilo. O sea, no hay gente, ni proveedores, ni siquiera están recibiendo mercancía ni nada porque es domingo. Entonces yo iba con mi carrito muy mona y de repente escucho que me gritan aquí al oído, ¡ah! Y yo volteo, yo pensé que era una de mis compañeras que me estaba jugando una broma y volteo así para decirle hasta lo que no, y no había nadie. O sea, no había nadie. Yo aventé el carrito a media bodega y me salí corriendo. Y desde entonces no volví ni siquiera a ir al baño sola. Pero sonó como una urraca. ¡Ah! A ver, ¿cómo no, era? no, ¡ah! Así, o sea, el grito. A ver, otra vez, perdón. Como una urraca, una... Wherever, o sea, me gritaron en el Pero oído. no era nadie, era el caso, No, ¿no? no era nadie, no era nadie. Me gritaron aquí en el oído y no era nadie. Entonces me dio un chorro de miedo. Para esto ya habían contado que hace mucho tiempo ahí se había suicidado alguien en la parte de la bodega de arriba. Se ahorcó. No sé bien la historia, no me acuerdo bien, pero por ahí se oía mucho ese run run. Entonces dije, no lo quiero averiguar. No volví a ir a mermas sola, no volví a ir a surtir mis anaqueles sola, no volví al baño sola, la verdad. Fíjate, otra historia también interesante de fantasmas o de algo así relacionado con el misterio. Me pasó, recuerdo que yo tenía también 9 años, curiosamente, fíjate que viéndolo bien, me pasaron varias cosas interesantes a los 9 años y no sé por qué la cuestión con el 9, pero bueno. Cuando tenía 9 años, recuerdo que estaba lloviendo muy fuerte, relampagueando horrible. Estábamos en la casa, mamá y mis hermanos, y relampagueando así horrible, lloviendo bien fuerte. Y recuerdo claramente que sonó un trueno, un relámpago muy cerca de la casa. Nosotros, o mis hermanos y yo, vivíamos con mamá a 3 casas
de donde terminaba la colonia Guillermo Fraustro, o ahora Moisés Sáenz, en Apodaca, a 3 casas de donde terminaba la colonia y empezaba el monte. Y había un caminito ahí que por ahí pasaba gente con sus caballos para ir a las rancherías o a los establos. Recuerdo que cayó un relámpago o un trueno ahí muy cerca. Terminó la lluvia y se empezó a oír mucho escándalo porque ese trueno que nosotros en la casa escuchamos que había tronado pues o explotado muy cerca de la casa, le había caído a una persona que iba en un caballo pues a alguna parte, ¿no? Iba por esa vereda, que resultó que mamá conocía a la mamá de ese señor que le cayó el relámpago. Y la mamá del señor le decía, no vayas, espérate a que pase la lluvia. Y él dijo, no, tengo que irme ya. Entonces le hizo caso a su mamá, se fue y le cayó el relámpago y lo mató. Mató a él y mató al caballo. Entonces, terminando la lluvia, fuimos a ver, porque toda la gente empezaba a ir ahí a escasos 200 metros de mi casa, pero ya en terracería, en las veredas que eran como caminitos entre el monte. Y ahí ya cuando llegamos estaban los paramédicos levantando el cuerpo del señor, muerto, y el caballo también muerto. Y curiosamente, haz de cuenta, no sé a qué se debiera, y va a sonar muy morboso, pero el caballo le dio el relámpago y el quinto pie se le estiró todo, así cañón. El quinto pie estaba así larguísimo, entonces, y el caballo muerto. Entonces quedó así. Esto fue a los 9 años, lo recuerdo perfectamente. Pasó el tiempo y empecé a estar en el coro de la iglesia en mi colonia, y en otra colonia ahí pegada a la Fraustro, que era Cosmópolis, empezaba una iglesia nueva y nosotros íbamos con el coro a empezar un coro de jóvenes ahí, y el grupo de jóvenes. Entonces empezó a suceder que terminando los jueves de dar ensayar el coro, así, platicábamos de fantasmas. Entonces, pero para esto ya habían pasado varios años, ¿no? Entonces terminábamos de platicar y éramos 3 personas, era mi amigo Pancho y Genaro y yo, que teníamos que regresarnos a la Fraustro porque nosotros éramos los que estábamos iniciando el coro allá. Y había una terracería que estaban empezando a hacer la carretera, que es ahora donde llegamos allá a la gasolinera, que divide la Fraustro. Hay una carretera pequeña que divide la Fraustro de Cosmópolis. Esa carretera era terracería y veníamos caminando por ahí. Apenas las máquinas habían abierto la terracería y había montones de tierra por los lados y las hierbas o los arbustos hacia los lados, y nosotros veníamos en medio de la terracería caminando de Cosmópolis hacia la Fraustro. Y de pronto se empieza a escuchar un galopar muy fuerte a espaldas de nosotros, como unos 100 metros atrás. Volteamos y vemos ese caballo, a esa persona que venía en el caballo galopando a todo lo que da. Nosotros íbamos en medio y por inercia nos hicimos a la orilla para que pasara el caballo con el señor, o sea, el señor en su caballo. Yo me hice a un lado y Genaro y Pancho se hicieron para el otro lado. Y nosotros íbamos muy metidos en la plática que íbamos haciendo. Entonces nos hicimos por los lados y seguimos platicando, yo de un lado y ellos otros del otro lado. Y de pronto dijimos, ya pasó mucho tiempo y el caballo no ha pasado, el señor no ha pasado con su caballo y venía todo galope. Entonces volteamos hacia atrás y ya no venía nadie. Entonces nos asustamos mucho, se nos puso la piel de gallina y a correr hasta donde empezaban las casas de la colonia, ¿no? Y luego yo les platicaba que no sé por qué sentía yo que tenía relación con ese señor que a los 9 años le había caído el relámpago a él y lo mató a él y a su caballo. Nosotros no vimos de cerca, no vimos cómo era ese señor, pero a lo lejos vimos un señor encima de su caballo y era la pura silueta oscura, ¿verdad? Pero yo estoy seguro, o intuyo mucho, que era como que el fantasma de esa persona que le había caído el relámpago a él y a su caballo. ¿Y no había manera de que hubiera sido una persona distinta y hubiera cambiado de camino? Venía, haz de cuenta que el jinete o el señor en su caballo venía a espaldas de nosotros por la misma terracería. Entonces
Nos hicimos a los lados para que pasara y seguimos platicando. Entonces pasaron 2-3 minutos y de pronto nos dimos cuenta de que no ha pasado y volteamos para atrás y ya no venía nadie. Y no había manera de que diera vuelta, o sea, no existía esta conexión que del camino donde está la gasolinera ahora no existía, era nada más recto. Entonces nos asustamos mucho y fue así como que, ¿cómo? Nadie nos creía, era algo así muy, muy sorprendente y yo siempre he sido de la idea de que este señor que le cayó el relámpago era ese mismo jinete con su caballo, ¿no? ¿Cómo la ves? También tengo por ahí, es que tengo muchas historias, incluso que me contaba mi abuelita, de la gente de antes del rancho. Pero esta otra historia que les voy a platicar, me la contaron hace poquito, volviendo a los encapuchados. Cerca de lo que son las puentes, como que en el límite de Apodaca y San Nicolás, hay otra colonia que se llama Vicente Guerrero, ¿sí? Vicente Guerrero. Ahí por lo regular son casas que no son de constructoras, sino que como que compraron los terrenos y fueron construyendo, entonces son casas muy grandes, son terrenos muy grandes. Entonces me cuenta una persona que conoció a la familia en cuestión. Ellos acababan de comprar compraron su casa ahí y luego resulta que la casa de espaldas estaba en venta y deciden comprarla para hacer una casa más grande. Pero la casa que está a espaldas casi siempre estuvo sola, casi nunca estuvo rentada ni habitada. Resulta que ya la compran, hacen la casa más grande, todo bien. Y de repente uno de los niños, o de los hijos, más bien dicho, empezaba a ver, empezaba a sentir como que de repente a la nada se le erizaba la piel así, bien feo. Y como que sentía que había alguien o escuchaba ruidos ahí arriba en la azotea. Pero nunca se había asomado. De repente un día volvió a sentir eso y le dio por asomarse y vio que eran 2 personas que se ponían en la esquina, así encapuchadas así de negro, que se ponían en la esquina. Entonces pues le empezó a contar a sus hermanos, le empezó a contar a sus papás, pero nadie lo veía, nada más él. De repente empezó a ver que empezaron a surgir muchos problemas en su familia, empezaron muchos pleitos entre papá y mamá, y riñas así entre hermanos, o sea, de llevarse muy bien, de estar todo tranquilo, de repente empezó a haber mucho problema familiar. Entonces, hubo una persona conocida de los papás que llega y le dice, no hombre, no hubieras comprado esta casa está maldita, deberías mejor de salirte, mejor deberías de irte con tu familia, te conviene, porque esta casa no está bien, hay energías muy negativas aquí. Pues así quedó, no le hicieron caso obviamente, porque era por su patrimonio, pasó el tiempo y llegó un momento en el que la relación entre papá y mamá fue muy insostenible porque eran muchas peleas, de la nada, así muchas peleas. De repente, me cuenta, porque esta persona que me lo contó era amigo de la familia y de uno de los hijos, creo que iban juntos a la escuela o algo así. Entonces, resulta que un día eran tres hijos, papá y mamá. El más chiquito era muy apegado a la mamá y luego estaban, el en medio era muy apegado a la mamá y estaba él y estaban otro chiquito. Entonces, de repente un día el papá llegó bien tomado, llegó con una pistola, quién sabe de dónde la sacó, y bien decidido fue y le disparó a la señora, pero antes de eso los hijos intentaron detenerlo, nada más estaba el de en medio y el mayor, el chiquito no estaba, y como el de en medio era muy apegado a la mamá, hace cuenta que en las escaleras para subir a la planta alta, él intentó detener, pues le dio un disparo en el estómago a su propio hijo. O sea, no mató a la esposa, mató al hijo. No, mató a los dos. O sea, y luego ya... ¿El mismo balazo mató a los dos? No, primero mató al hijo en la escalera y luego la señora, pues al escuchar todo el escándalo, baja y le dispara y fallece. Y en el entendido de que eso sucedió por los fantasmas o por las malas energías que había en esa casa. Exactamente, pero haz cuenta que decían que eran brujas las que se paraban arriba en el techo de la casa. Fíjate que si ahí o anteriormente ocurrió un asesinato,
Es muy sabido por la gente que maneja esas energías o esas vibras malas o negativas, donde sucede un asesinato o pues sí, un asesinato de cualquier manera, se volvió un patrón de un como ambiente cíclico, donde a lo largo de la historia en ese mismo lugar va a seguir habiendo el mismo asesinato, o sea, repetitivo. De hecho, eso fue lo que me contó esta persona que me platicó, porque decía, no, sí, es que yo conocía, fue el papá y el hermano y la mamá de mi amigo y así. No, pero es que esa historia pasó en los 60, dice, no, pasó en los 90, dice, no, pero es que esa historia yo me la sé de los 60, entonces es lo que dices tú, que es como que... Hay casos, por ejemplo, donde una persona que va conduciendo no sé, vamos a decir, su automóvil y un puente, va cruzando un puente y va ebria, choca en ese puente y derrapa, cae al barranco en algún río o así, se mata. Esa persona mueve su vibra, su energía, y las personas que vengan en las mismas condiciones que venía él, se chocan, se derrapan y se matan ahí mismo, y eso se sigue repitiendo. Ok, les estaba contando que donde una persona ebria choca con su carro en un puente y derrapa y se mata, esa energía de alguna manera se hace como un ciclo donde las personas que también van en las mismas condiciones que iba esa persona, ebrias y conduciendo, ese ente o esa entidad hace que también se maten la siguiente persona que pasó algunos meses o años después, y luego esa energía va creciendo y hace que una tercera que venga en las mismas condiciones choque y se mate también, y va creciendo esa energía de modo de que luego se va haciendo más recurrente que haya muchos gente que se mate accidentalmente ahí en ese mismo lugar, o en esa misma casa, o en ese mismo rancho, o la historia puede cambiar, pero la energía va creciendo conforme van habiendo asesinatos de la misma manera. Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos esta primera parte. Esto se presta para una segunda parte de contar de fantasmas o de entidades por ahí. Estaría bien contar nuestras experiencias en el Escena Monterrey, que es una sala de conciertos aquí en Monterrey, sobre los fantasmas y entidades y cosas que suceden por ahí, pero por lo pronto hoy lo dejamos y nos vemos en el siguiente capítulo. Soy Tony Alemán. Rose Cázares. Y esto es History Fans. Bye bye.